Dice que hay 6, 5, Abigail, Lana, Alonso, incorporándose. Todos están admitidos. Vamos, vamos, vamos. Entonces el módulo para hoy es el segundo módulo del curso del primer semestre de Físico-Farmacia. Tenemos los estados de la materia y el equilibrio de fases. Pues los estados de la materia fundamentales que vamos a estudiar aquí son el sólido, líquido y el gaseoso. Y dejar para cursos mucho más avanzados algunos estados que se postulan sobre la materia, pero fundamentalmente vamos a estar hablando de lo conocido, el sólido, el líquido y gaseoso. En esas mismas etapas va aumentando la energía cinética de las moléculas, que las podemos adicionar mediante calor. Es importante recordar que aquí también vamos a estar aludiendo a los conocimientos del primer módulo. Las leyes de la termodinámica van a estar implícitas en todo esto, aunque no lo veamos superficialmente. Bien, aquí Isaac, adelante Isaac, vamos, vamos, vamos. Todos están admitidos, hay tiempo y no llegan. Bien, entonces lo más importante, hay que decir que precisamente estas fuerzas de unión entre moléculas es lo que permite que a medida que la energía cinética se incorpore o entre, adquieran las moléculas, pues va avanzando de un estado sólido a un líquido a un gaseoso. Hay muchas de estas fuerzas que vamos a mencionar aquí y hacer mucho énfasis en las interacciones entre puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, como también se le llama. Hemos visto fuerzas intramoleculares, ¿verdad? Dentro de las mismas moléculas los átomos se combinan porque hay fuerzas de atracción entre ellos, carbono con hidrógeno, etcétera, con oxígeno, pero también las moléculas con las otras moléculas del entorno también tienen fuerzas de atracción y de repulsión. Hay que decir que también hay fuerzas de repulsión, si no toda la materia se contraería, como hay teorías al respecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas fuerzas. Primero, las fuerzas de Van der Waals, muy importante. Y esto es lo que primero aparece aquí para ayudarse al alineamiento con las moléculas vecinas. También relevante mencionar pues la composición de las cargas. Las cargas son las que permiten la atracción o repulsión. Cargas positivas, cargas negativas, cargas desbalanceadas en un momento dado que era un exceso de una carga positiva o una carga negativa. Y esto es importante entonces en esta parte del módulo. Las fuerzas de Van der Waals, repulsión y atracción. Las fuerzas de dipolo, dipolo inducido. Es decir, puede haber dipolo natural, pero nosotros podemos producir dipolo e inducir otro campo polar, otra atracción polar, por distintas maneras, de distintas maneras. Así que podemos producirlos todos inducidos o uno inducido y uno natural. Un ejemplo de esto es la solubilidad que adquiere el yodo metálico. Por sí solo no es tan soluble, pero cuando se combina con una sal de él, allí ocurre entonces la atracción del potasio con, si es yoduro de potasio, lo que incorporamos. Recuerden que este es el mecanismo farmacéutico por el cual nosotros tenemos yodo como un germicida, yodo más yoduro de potasio. Y se dice también que de esta manera este producto es menos irritante, menos doloroso en la aplicación de las soluciones de yodo. Son los halógenos los poderosamente germicidas. Recuerden, siempre que queremos un germicida, tenemos el cloro, el yodo. Los demás también lo son, pero sumamente violentos contra las células, contra el organismo vivo, viviente. Y nos vamos entonces a uno que habíamos ya predicho que es uno de los más importantes en cuanto a la unión de moléculas o entre moléculas. Esos son los enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno se dice que tienen una particular importancia en la vaporización del agua, en la unión de varias moléculas formando dímeros, trímeros, polímeros, solamente a través de puentes de hidrógeno. La formación en el hielo tiene características también muy importantes debido a los enlaces de hidrógeno. Recuerden que también se le llama puentes de hidrógeno, porque es una atracción que no propiamente es una combinación, es simplemente una atracción por excesos de carga. Aquí vamos a tener algunos ejemplos importantes entre moléculas iguales, ¿eh?
Por ejemplo, el ácido del cloruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico tiene atracciones por el exceso de carga aquí entre los hidrógenos y el flúor. Aquí están marcadas a trazos las interacciones entre una molécula, un hidrógeno con un flúor. Aquí tiene lo que forma un dímero con el ácido fórmico. Aquí las uniones, el oxígeno, el exceso de carga por aquí con el negativo por acá. Aquí tienen también el ácido salicílico, también puede combinarse a través de puentes de hidrógeno. Sí, aquí no hay cambios químicos, aquí solamente hay atracciones. El agua, muy importante por sus altos puntos de ebullición, su punto de fusión, su punto de vaporización, todo eso está íntimamente relacionado con los puentes de hidrógeno. Sus características físicas están muy interrelacionadas. Aquí tenemos también el ácido bórico, también puede formar este tipo de compuestos que podríamos llamarles poliméricos, pero recuerden, no estamos hablando de un enlace químico, estamos hablando de una atracción por exceso de efecto de cargas. Tenemos una tablita aquí, por supuesto que esto es a modo comparativo, no significa que se van a aprender esta tabla. Comparativo con el agua, el ácido clorhídrico, el ácido iodídrico y el cloruro de sodio. Eso es lo que nos ayuda a comprender esta tabla. ¿Qué más podemos decir? Pues aquí ya se ha mencionado todo este aspecto importante, recordar las atracciones y qué importancia tienen en la relación entre el estado sólido, líquido y gaseoso, intramolecular e intermolecular, es decir, una molécula con la otra y una molécula con los átomos internos, intra. ¿Quién tenemos por aquí? A Lisbeth y Gotarde. Ahora nos incorporamos, nos introducimos en los estados de la materia, ya hemos dicho los tres estados fundamentales que vamos a estar estudiando y que dependen pues de la atracción o de la distancia entre moléculas, átomos, iones. Claro que las partículas a medida que van ganando energía cinética se van alejando más y van a tener habilidades para moverse en tres dimensiones, desde estar muy limitadas en el estado sólido a girar alrededor de tres ejes de dirección, como sabemos que existen. Cuando ya alcanza el estado líquido, tiene más libertad y a medida que alcanza el estado gaseoso, pues va por todos lados, no tiene una dirección ni tampoco una velocidad precisa. Comenzaremos entonces con el estado gaseoso. Siempre recordar que la ley del gas ideal les va a aparecer por todos lados, que una comprensión correcta, exacta de lo que asumimos cuando hablamos de un gas ideal está aquí. Decimos que la presión por el volumen resulta siempre constante. Una relación de presión-volumen. Estamos hablando de un gas en particular. Su relación de presión por volumen, cambiamos nuevamente presión por volumen y siempre esa razón va a ser constante. Esa es la ley de Boyle que dice que la presión es proporcional al recíproco del volumen, o la presión es igual a K sobre B. Es decir, si aparece una relación de proporcionalidad, existe entonces una constante que los puede relacionar, una ecuación que los puede relacionar. Ahora, también tenemos la ley de Gay-Lussac y de Charles que dice que el volumen es proporcional a la temperatura. Quiere decir que aparece una constante y decimos que siempre el volumen es igual a una constante por la temperatura. Recuerden, a medida que calentamos un líquido, aumenta la presión de vapor. Al aumentar la presión de vapor hasta el punto que exceda la presión que tiene externamente, hemos producido trabajo. Es lo que estamos midiendo. Por lo menos debemos exceder una atmósfera para que consigamos que el agua también migre a una velocidad conocida, esto como temperatura de ebullición, conocido como la temperatura de ebullición. Estas dos leyes de Boyle y de Gay-Lussac se pueden combinar entonces y tenemos lo que se conoce como P1 por B1 sobre T1 igual a P2 por B2 sobre T2. Eso igual a P3 por B3 sobre T3. Esto se va en cualquier proporción. Hemos encontrado que la relación se mantiene constante. Cambian los tres y cambian los otros tres con otros cambios de presión, volumen, temperatura. Eso significa que a eso le llamamos entonces una constante. De ahí sale la ley del gas ideal. Esta ecuación, tal como se presenta aquí, antes de esbozarla como la ecuación del gas ideal, nos permite calcular cambios. Observen lo que ocurre aquí con un gas, el óxido nítrico liberado.
¿Cuáles son las condiciones iniciales? Debe haber condiciones iniciales de presión, volumen y temperatura y una condición final de presión, volumen y temperatura. Aquí se menciona 30 mililitros a 20 grados y 740 milímetros de mercurio. Esa es una condición. Luego nos pregunta, ¿qué pasa si cambiamos estas condiciones? Ahora 0 grados y 760 milímetros de mercurio. Son 6 incógnitas, pero solamente podemos resolver una a la vez, así que dejamos cuál es el volumen que ocurre cuando cambiamos la temperatura y la presión. Con ese cambio de temperatura y presión nos queda entonces despejar el volumen. El volumen de la condición 2 es despejar simplemente a 27,2 mililitros. ¿Por qué? Hay que seguir muy de cerca el análisis dimensional, porque si terminamos con 27 litros, hemos convertido eso en un gran error. Un error que en la farmacia, los farmacéuticos no podemos darnos el lujo de cometer. Un microgramo, un miligramo, un gramo, esas cosas son muy importantes. ¿Y qué son las unidades? Bien, entonces, si eso es cierto, que la relación PV sobre T va cambiando a medida que las tres variables cambian, eso decimos nosotros que es un valor constante. A esa constante le damos una letra específica, R. R es lo que más aparece en la literatura. Es importante recordarles también que cada autor quiere ser original en algo. Lo que nosotros vemos en termodinámica o a nivel de licenciatura son conocimientos básicos y totalmente establecidos. Así que no importa que le llamen A, B, C, D, lo que quieran, PV sobre T, lo que queremos decir es que una constante y que en la mayoría de los casos en la literatura aparece como una R. R también en termodinámica vimos que puede tener muchas unidades, porque R es unidad de energía por mol grado, entonces pueden ser calorías, ergio, joules, litros, atmósferas, que también son unidades de energía. Entonces, para un mol de gas, PV es igual a nRT, no se pone la N, a medida que aparezca un mayor o menor número de moles, se va a tener que incorporar previo a la R. Esta es la ecuación del gas ideal y hay condiciones bajo las cuales vamos a ver que establecemos idealidad o perfección. Aquí también entonces podemos resolver una incógnita. Vamos a definir primero los términos de la constante R. Si nosotros llenamos la ecuación P en atmósferas, V en litros, R en litros atmósferas por mol grado y temperatura en Kelvin, resolvemos así para R. Supongamos que aquí lo que queremos es ver cómo queda R definido así. P en atmósferas, volumen en litros y T en Kelvin. Así despejamos R como 0.082 litros atmósferas por mol grado. Recuerden que litros atmósferas se transforma en calorías, que es una cantidad energética, calor o trabajo. Así que aquí está clarito si también lo queremos en ergios. Siempre el numerador es lo que cambia en esta unidad. El denominador se mantiene como una unidad, mol y grado en el denominador, para todas las unidades de R. Puede ser también en dinas centímetros, porque los ergios son dinas centímetros. Bien, están llegando tarde. Tarde van a llegar. Son los mismos que después piden y piden. Aquí, para ejemplificar qué podemos hacer con la ecuación del gas ideal, se nos pide que calculemos el volumen. Aquí de las 5 incógnitas, pues se pide que despejemos el volumen de 2 moles. Aquí está N, 2 moles. La temperatura, 298 grados, ¿sí? 780 milímetros de mercurio. Recuerden que la ecuación, si es consistente R con P, entonces deben ser aquí presión en atmósfera y aquí tenemos milímetros de mercurio. Así que tenemos que transformarlo. 780 sobre 760 es la reglita de proporcionalidad para obtenerlo en atmósfera y ser consistente para que nos salgan litros, ya que R está en litros atmósfera. ¿Ven? Punto 082. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ven? Es un recordatorio más bien. Vamos avanzando sobre las posibilidades que tenemos con la ecuación del gas ideal. Peso molecular, cálculo de peso molecular. Bien, si tenemos la ecuación PV igual a nRT y N, sabemos que N, el número de moles en gramos sobre peso molecular, entonces invirtiendo esta ecuación despejamos un peso molecular. Asumiendo que un gas
se comporta como gas ideal, entonces calcularemos su peso molecular con esta ecuación. Observen aquí que dice que 0.3 gramos, aquí gramos de alcohol etílico ocupan en su estado de vapor 200 mililitros a una atmósfera y a 100 grados centígrados. Así que tenemos en la ecuación resueltos PB y RT. Y se nos da el peso del total de alcohol etílico que se ha volatilizado. Recuerden que está en estado de vapor y se asume que es un gas ideal. Eso hay que indicarlo. Y se asume que es un gas que tiene un comportamiento perfecto, ideal. Bien, simplemente corremos entonces, recuerden que está en el denominador y hay que sacarlo de aquí o despejarlo. Peso molecular es exactamente 46 gramos por mol. 2 carbonos, 5 hidrógenos, 1 oxígeno. Vamos entonces a aclarar un poco ese concepto de idealidad, porque ese concepto de idealidad se le queda a todos en la mente. Bueno, ¿y por qué es un gas ideal? Lo que pasa es que en un gas ideal asumimos ciertas cosas que no son ciertas en la mayoría de los casos. Vamos a ver cuáles son esas cosas que asumimos que no existen, que no interaccionan en un gas ideal. Bien, obviamente están formados por moléculas y el volumen de las mismas es tan pequeño que se desprecia en relación al volumen del espacio en que estas moléculas están confinadas. Es decir, si tenemos un litro, un recipiente de 1 litro y ponemos 4 o 5 moléculas de gas y las llegáramos a comprimir hasta que estuvieran juntas una de otra, el volumen sería insignificante con respecto al litro. Me explico, es como una exageración que estoy haciendo. Si en un volumen de 1 litro tenemos 10 moléculas de agua vaporizadas y las acercamos entre ellas, el volumen de esas 10 moléculas sería tan pequeño con relación al litro que sería entonces el volumen. Decimos que en la ecuación de gas ideal despreciamos entonces el volumen de las partículas con respecto al recipiente que la confina. Bien, otra característica es que las moléculas no se toma en cuenta la atracción entre ellas, sino que cada una está tan alejada que no hay entonces interdependencia, relación entre ellas, no se atraen, o sea que las fuerzas de atracción se descartan también en un gas ideal. Las partículas se mueven al azar, por supuesto, no hay quien pueda decirle, recuerden que es un movimiento espontáneo de las moléculas en el gas. Nadie puede decir que viajan hacia un lugar o hacia otro porque le podamos dar esa orientación en su estado natural, por supuesto. Lo otro es que las moléculas tienen elasticidad perfecta, es decir, las moléculas van a tener la probabilidad de chocar una contra la otra, entre ellas, pero es como si nada hubiera ocurrido, como si la energía cinética no se pierde, continúan y eso se llama elasticidad. Cuando nosotros golpeamos un balón de basquetbol contra el piso y lo dejamos que siga golpeando por sí mismo, por el esfuerzo, llegará un momento en que se para. En este caso no, en este caso las moléculas siguen inmutables, siguen con su cinética propia. Esas entonces son las características 4 que evitamos considerar cuando hablamos de un gas idealizado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bien, entonces nosotros hablamos de que los gases no tienen una velocidad igual. Todas las moléculas del gas no viajan a igual velocidad, sino que hacemos el cálculo de la energía cinética promedio. La ecuación que nos da entonces, reemplazando en nRT, PV es igual, estamos en la ecuación del gas ideal. Dice que es 1/3 N por M por C, que es la velocidad cuadrática media. Despejando C cuadrado tenemos una velocidad cuadrática promedio. Esto es lo que nos da esta ecuación. Aquí tenemos qué significa cada una de las variables que hay aquí, presión, volumen, ¿verdad? Y C, que es la velocidad de moléculas de masa M con una velocidad media C. Despejamos C y esto nos da la ecuación que está al final aquí. Recuerden que es PV igual a nRT. Aquí estamos entonces reemplazando lo que es RT sobre peso molecular en esta parte de la ecuación. Esto sería la velocidad cuadrática media que ha venido a ocupar el lugar de C. Aquí tienen también una explicación de qué es mu, ¿verdad? Se ha pasado a valer C cuadrado elevado a la 1/2, que es la raíz de C cuadrado. Eso se llama velocidad cuadrática media y está entonces reemplazado aquí por la parte de la derecha de la ecuación del gas ideal.
Con esto, si conocemos RT y el peso molecular, podemos calcular la velocidad cuadrática media para un gas ideal. Aquí no hay solución. Aquí espero que sean lo suficientemente autodidactas. Es importante en la enseñanza virtual la capacidad de aprender, de estudiar por sí mismo, de investigar. Para resolver tenemos un ejemplo aquí de calcular la raíz de la velocidad cuadrática media del oxígeno. Sabemos que el peso molecular del oxígeno diatómico es 32, 16 por 2. Y así calculamos entonces, importante, miren, salen centímetros y segundo. Aquí hay 10 a la 7, porque hemos convertido eh, la parte aquí de R y de T, ¿sí? Para encontrar entonces la velocidad cuadrática media. Es la ecuación que está allí, 10 a la 7, 831 por 10 a la 7 calorías. Esto es para una atmósfera, litros convertido entonces en unidades sumamente pequeñas, para que nos dé centímetros por segundo. Y aquí pues está bien el R convertido en ergios por mol grado. Recuerden que sigue siendo en el denominador mol grado. Bien, entonces si N por M por sobre B es igual a densidad, si esa es la densidad, entonces podemos reemplazar lo que estaba en el denominador como densidad, y si tenemos la densidad y tenemos presión, podemos calcularlo con esta ecuación. Bien importante ahí despejar el concepto ese de velocidad cuadrática media. ¿De dónde deriva? Del hecho de que no todas las moléculas en un gas ideal viajan a la misma velocidad, ¿sí? Aunque idealizadamente se dice que los golpes entre ellas, los choques contra el recipiente, eso no intervienen porque es totalmente elástica. Eso idealizadamente, ¿sí? Ahora, si la ecuación cuadrática hemos visto que es igual a la ecuación del gas ideal es PV igual a nRT, nosotros podemos ahora invertir lo que hemos dicho del gas ideal. Ahora vamos a asumir que las cosas están cambiando. Ahora vamos a asumir que en el gas real, vamos a hablar ahora de un gas ideal, que el volumen del recipiente no se encuentra disponible para todas las moléculas y que sí tienen un volumen. Entonces, al PV, PV igual a NRT, va a haber que al volumen restarle una cantidad que vamos a llamar B minúscula. Y entonces la primera asunción es que PV igual a NRT, que sería que P por B menos el volumen que realmente se ocupa. Esa sería la primera asunción verdadera sobre un gas, ya es un gas real. Ahora, las otras consideraciones, los cambios de presión que pueden ocurrir también. Para hacer esa corrección, vamos a decir que hay un delta P, un cambio de volumen. Recuerden que esta es la ecuación del gas real ahora. Las transformaciones que hacemos a PV igual a nRT. Luego pasamos este delta P para la izquierda, lo sumamos y esta va aproximándose a lo que se llama la ecuación entonces de Van der Waals del gas real. Esta ecuación que tenemos aquí último se conoce como de Van der Waals o del gas real. Se han hecho todos los ajustes para aproximarlo a la realidad. Entonces hay una gran diferencia entre la ecuación del gas real, vista aquí al final de esta presentación, de esta página, con respecto a PV igual a NRT, que es la ecuación idealizada. ¿Ven? Ahora, a medida que estas condiciones van en reverso, pues nos acercamos a la idealidad. A medida que ese volumen es muy pequeño, se desprecia, como hemos visto, y todos esos cambios de presión son insignificantes, entonces volvemos a la idealidad. Dice, cuando el volumen es grande, A sobre B cuadrado y B son insignificantes con respecto, es decir, el volumen que contiene todo esto con respecto a P y B son insignificantes. A sobre B cuadrado y B son insignificantes. ¿Sí? ¿Sí? Eso es entonces para que veamos y para que no quedemos en el para siempre qué es ese concepto de idealidad. Idealidad es de ignorar cosas que sí están ocurriendo en el gas, pero que a bajas concentraciones son insignificantes. Bien, vamos a hablar ahora de la licuación de los gases, que hemos dicho, hemos venido nosotros hablando en este análisis de los estados de la materia, hemos venido de gases hacia los líquidos, es decir, vamos como en reversa un poco. Bien, a medida que el gas pierde energía cinética, se van acercando las partículas a él y se van incorporando al estado líquido. ¿Sí? Así que
transición de gas a líquido, de líquido a sólido, depende de la temperatura y, por supuesto, la presión. Si es que nosotros queremos adicionar a la atmósfera que tiene, siempre existe la posibilidad de que un gas lo presionemos artificialmente nosotros. Y ese es el hecho del gas que tenemos de cocina, los gases que se utilizan para los procesos de corte de metales, los gases combustibles. Ellos se pueden acercar al estado líquido siempre que ejerzamos la suficiente presión. Si se eleva las temperaturas muchísimo, entonces se alcanza un valor por encima del cual es imposible licuar un gas. Es decir, nosotros podemos hacer un experimento, tomar un gas en un recipiente bien hermético, pero que se pueda agrandar, que sea como un pistón deslizante. Si nosotros calentamos el gas por encima de una atmósfera, empieza a ganar presión. Nosotros artificialmente podemos volverlo al lugar donde estaba, manteniendo esa temperatura. Y luego supongamos que estábamos a 100, ahora ponemos a 150, el gas va a ejercer nuevamente presión hacia arriba. Entonces nosotros esa presión que estaba arriba vamos a ponérsela artificialmente y lo acercamos nuevamente al estado líquido. ¿Ven? Esto se puede hacer muchas veces hasta que alcancemos una temperatura por encima de la cual es imposible acercar las moléculas al estado líquido. Esa temperatura y esa presión necesaria se conoce como presión y temperatura críticas. Para el caso del agua, la razón que dan para que esto ocurra son sus interacciones de Van der Waals, ¿eh? Las atracciones de hidrógeno, perdón. La temperatura crítica a la cual no se puede ya licuar un gas es de 374 centígrados o 647 Kelvin. Miren la temperatura que alcanza. Y la presión a la que ya no se puede acercar al estado líquido es de 218 atmósferas. Esto va a ser un ejemplo muy importante cuando lo comparamos con el helio, un gas helio, ¿bien? 5,2 Kelvin y 226 atmósferas. 5,2 Kelvin es una temperatura, imagínense a qué temperatura está el Kelvin. Y las atmósferas, 226 atmósferas. Bien, dentro de 10 minutos nos vamos a estar incorporando. Entonces, temperatura crítica nos da una relación de las fuerzas de atracción entre moléculas. ¿Sí? Importante cuando hablamos de temperatura y presión crítica. La presión crítica ya no nos permite acercar las moléculas al estado líquido. ¿Cuál es esa presión? Dice que son 218 atmósferas, una presión letal. Y 647 Kelvin o 374 centígrados. ¿No? 374, siempre con relación al agua en su estado normal, ¿verdad? 25 grados, una atmósfera, y luego a 100 grados, ¿eh? Ya vence, ya tiene algo por encima de una atmósfera para que las moléculas verdaderamente estén escapando sin control. ¿Sí? Importante entonces, si hay alguna pregunta. Bien, hasta aquí hemos visto que un gas se puede licuar, ¿verdad? Acercándolo, aumentando la presión sobre él. Rodríguez llegó. Bien, vamos a ver los métodos en un orden aquí de relevancia. Lo importante es que si se somete a un intenso frío, evidentemente se va a licuar mezclas refrigerantes importantes, el amonio es importante como refrigerante, mediante el efecto de enfriamiento que ocurre cuando se permite que un gas se expanda rápidamente que no entre calor al sistema, es decir, tiene que ser entonces adiabático. ¿Eh? Si eso, lo primero que definimos en termodinámica, esto va a ser una expansión adiabática, porque no se permite que ya se incorpore más calor. Queremos quitar calor de alguna manera. Eso es importante si se realiza, se repite varias veces. También cuando el gas no ideal se expande en una región de baja presión. Por supuesto que de alta a baja presión siempre va a haber una disminución de temperatura. Este efecto se conoce como el efecto Joule-Thomson. Otra forma, decíamos que el gas se puede preenfriar con mezclas refrigerantes. El aire y el oxígeno en estado líquido. Recuerden, el aire es una mezcla de gases y el oxígeno si es un gas. Estos se pueden obtener entonces mediante este método de enfriamiento que se da mediante expansión en regiones de baja presión. Ahora, una cosa muy importante que tenemos, porque estudiamos los gases, bien, porque los farmacéuticos tenemos una preparación muy importante, los aerosoles y todas estas
sustancias que se meten ahora en recipientes a altas presiones para obtener una mezcla que cuando sale al ambiente rápidamente ese gas se va a volatilizar y va a dejar la solución de medicamento presente. Lo mismo que ocurre con las pinturas, ocurre con muchas cosas que se encuentran entonces a altas presiones dentro del recipiente. Por ejemplo, que para los medicamentos esto va a ser entre 1 y 6 atmósferas más o menos. Tampoco puede exceder porque la limitante es que el recipiente, a medida que la presión interna es mayor con respecto a la presión externa, tiene que ser mucho más fuerte. Acero, algunas veces vidrio reforzado con plástico externamente puede ayudarnos a preservar estas presiones, que no estamos hablando de aproximadamente 6 atmósferas. Bien, entonces, cuando la presión se reduce, las moléculas se expanden, ¿no? Y el líquido se revierte a gas. Este es el cambio reversible usado entonces en la preparación de aerosoles. Esta reversibilidad de los estados vapor líquido es el principio que se utiliza para incorporarlo. Ahora, hay muchas maneras de incorporar los medicamentos dentro del recipiente. Puede ser que la válvula se deje fuera y se congelen el refrigerante y el medicamento y luego cómodamente se ponga la tapa. Esto puede ser a veces difícil, pero a veces necesario. Recuerden que hay medicamentos que el calor no se puede exceder. Bueno, la otra fórmula sería que por la misma válvula, ya sin necesidad de congelar, ¿verdad? Se ponga el medicamento y luego mediante la válvula se incorpore el gas a la presión necesaria. Recuerden que todos estos recipientes dicen agitar homogéneamente, correctamente antes de expulsar, porque queremos que la mezcla, aunque no sean miscibles, en la mayoría de las veces sí incorporar el gas con el líquido o el gas con otro gas, ¿sí? Que así es la preparación, de manera que homogéneamente den una dosis aproximada constante cada vez que se presiona la válvula. ¿Qué sucede? Decíamos, cuando la mezcla sale, inmediatamente se vaporiza el gas, ya no tiene la presión, se va el gas y queda una capa. Importante es que permite la aplicación en cavidades del organismo sin que produzcan dolor o malestar, como en quemaduras, como en partes internas, oídos, garganta. Sí, es fácil de aplicar, sobre todo en abrasiones por quemaduras. Bien, aquí está entonces la preparación. El propelente es una mezcla de nitrógeno, de dióxido de carbono, preferentemente, porque recuerden que los hidrocarburos fluorinados pues ya se han prohibido y que las presiones varían, tampoco puede ser infinita. Ya cuando se alcanza una atmósfera, pues de ese recipiente no está saliendo nada, así que si no lo ha estado agitando, se ha salido el gas y ya no habrá cómo seguir utilizando el remanente. ¿Ven? Así que esas son las tecnologías importantes para la preparación de aerosoles y la importancia que tienen los aerosoles como preparados farmacéuticos. Ahora, la presión de vapor de los líquidos. Los líquidos en general hemos visto en la termodinámica que para hacer trabajo, pues ellos no producen una gran presión de vapor. Eso es insignificante. La presión de vapor en el estado gaseoso sí es relevante. Sin embargo, cuando nosotros ejercemos presión sobre los líquidos y los sólidos, podemos cambiar el estado. Podemos cambiar el estado. Vamos a ver a qué sucede aquí con la variación de presión de vapor de los líquidos. Hay ciertos líquidos que a temperatura ambiente tienen una alta presión de vapor. Eso no significa que el agua solamente se vaporiza a 100 grados. Si fuese así, entonces tender la ropa afuera al sol no tendría ningún valor. Pero con el movimiento del aire y el movimiento de las moléculas que se desplazan, dejando lugar a que accione nuevamente el calor sobre ellas, tenemos que sí, casi a cualquier temperatura, unas ciertas moléculas alcanzan el estado de vapor. Vamos a ver la acetona. La acetona, aquí en la escala de abajo tenemos temperatura y a la izquierda tenemos presión. Ven, aquí tenemos condiciones de temperatura de 0 grados, aquí 20, aquí tendríamos más o menos 25 y lo que está ocurriendo. Para la acetona, pues es uno de los más volátiles, ven que se acerca más al eje de las Y. Le sigue el benceno, estaría el agua y finalmente tendríamos el ácido acético con menor volatilidad.
aparece Perea. Eso es lo malo de tener tantos estudiantes que andan buscando excusas para no estar presente en las clases. Y entonces, ¿qué tenemos para el agua? 760 milímetros de mercurio. Por aquí entonces diríamos nosotros que está vaporizándose. ¿Eh? Está en francamente ebullición, temperatura de ebullición. 760 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que en ese momento el agua empieza a exceder 760 milímetros de mercurio, porque ahí es cuando va a combatir la presión externa. Siempre estamos hablando de presión interna y externa. La externa casi siempre es constante si nosotros no la modificamos artificialmente en una atmósfera. Y nosotros también artificialmente podemos excederla aumentando la temperatura de las moléculas. Bien, aquí tenemos, ya hemos visto la ecuación de Clausius-Clapeyron, muy importante, vuelve a aparecer. Les decía que los conceptos de termodinámica los trabajamos primero porque los vamos a necesitar aquí. Aquí habíamos resuelto dos ejemplos de P2 y P1, que es lo que podemos calcular con cambios de temperatura. Si es la ecuación de un logaritmo de base 10, aparece 2303, si no, no aparece. Esta es la forma como integrar la ecuación. Cualquiera de las dos es importante y que hay muchas ecuaciones de Clausius-Clapeyron modificadas que nos sirven también para calcular estas variables. Una cosa importante también es que cuando las moléculas pasan del estado líquido al estado gaseoso o del líquido al estado sólido, hay una constante, que es la cantidad de calor necesaria para vaporizar o para congelar un mol de agua, por ejemplo, que es lo que más conocemos. Recuerden, 9.720 calorías por mol era lo necesario para vaporizar un mol de agua. Aquí está simplemente por gramo. Cuando lo multiplican por 18,02 gramos que tiene un mol de agua, obtienen entonces más o menos 9.760 a 10.000 calorías por ahí. El calor para vaporizar un mol de agua. O para revertirlo hay que extraerle ese calor. Bien, para el recordar la horita del ejercicio, prepárense. Ahí les he mandado algún material para aquellos que siempre están ávidos de nueva información. Ahí tienen lo que se requiere y pueden encontrar mucho más. Así que, dígame, pregunte. Hola, 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 hola. ¿Quién más, Bernat? ¿Quién más por acá? Valdés, Mason, Caramañites, López. ¿Quién más por acá? Noemí, aquí está Noemí, Ruiz. Buenos días a todos nuevamente, todos los que han llegado tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Vamos por aquí, ¿quién más, quién más, quién más? Bien, habíamos estado hablando entonces de los conceptos de la idealidad, de la no idealidad de la ecuación para los gases y estábamos ahora considerando qué sucede a medida que revertimos de gas a líquido, estábamos ya por el líquido y estábamos también considerando líquido a sólido, sólido a líquido, donde hay una cantidad de energía constante. Es decir, esa cantidad de energía de revertir líquido a sólido, vamos a decir que tenemos un mol de agua a 0 grados. Si la queremos tener como un mol de agua líquida, tenemos que extraerle también una cantidad estándar de energía. Esa energía no contribuye a aumentar temperatura. Esa energía solo contribuye a cambiar el estado. Eso también es muy importante y muy fácil de comprender. No ayuda a aumentar la temperatura. Simplemente es la cantidad que, vamos a decir, disolver un mol de
de hielo, por debajo de 0 grados. Esa es otra cosa importante. Eso es solamente para el agua, que se hizo esa referencia, tener presente, sobre todo cuando hablamos de los gases, ¿eh? Los gases perfectos o los gases casi siempre, pues a esa temperatura están en su estado, por eso se llaman gases, porque a 0 grados están como gases. Los que estamos acostumbrados a ver siempre el agua líquida y nunca el estado gaseoso del agua a 0 grados. Eso lo vamos a considerar también. Bien, entonces vamos a seguir nosotros compartiendo la ecuación de Clausius y Clapeyron. Bien, ven todos la presentación. Estamos listos por aquí. Alguien llegó. Vamos a ver quién llegó por aquí. Rengifo, Brown, Maritzel. Adelante. Hola. Alguien más entró por allí. Recuerden la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero hemos hecho énfasis. Recuérdenla para el ejercicio porque también puede ser que salga algo por ahí importante. Y que ahora en este momento estamos hablando del calor de vaporización. Calor absorbido por un molde líquido cuando pasa a su estado de vapor. ¿Ven? Eso no quiere decir que está pasando de 100 a 101, a 102, a 103. No, eso es de 100 a 100. Eso solo lo necesita para vaporizarse. Cuando alcance por encima de eso, entonces, cuando se haya vaporizado, empieza el cambio de temperatura. Y lo mismo hemos dicho entonces para el estado sólido del agua. Aquí tenemos otro ejercicio para el cálculo de la presión de vapor. Ya con su experiencia saben qué predice la ecuación. Si va a estar la presión por encima, va a estar la presión por debajo, o a qué temperatura puede que esté sucediendo esto. Y ahora adelante, vamos. Y aquí decimos que modificada también se puede escribir como menos delta HR por 1 sobre T más una constante. Eso también nos ayuda a graficar. Recuerden, aquí tenemos en el eje de las Y, P, y podemos, para que linearizarlo, ánimo natural de P contra el recíproco de las temperaturas. Y lo que calorías. Eso ayuda a recordar un poco, porque la idea no es memorizar muchas cosas, esto está en la literatura, lo importante es el concepto, cuántas calorías más o menos se requieren para volatilizar o para que extraerle y llevarlo a ese estado líquido nuevamente. Clarito por ahí. Bien, vamos a hablar del estado cristalino, los sólidos del estado cristalino. Casi todos los sólidos se pueden presentar en su estado cristalino. Una unidad estructural que se repite constantemente da lugar entonces a estructuras muy determinadas, una geometría muy determinada que adoptan los sólidos en el estado cristalino. Los sólidos cristalinos se identifican por sus propiedades físicas, que son puntos de fusión definida, ¿verdad? Puntos de fusión definida. Aquí hemos dado ejemplos porque nuestra idea no es que la gente sea experta en cristal, en cristalografía. Lo importante es que dividamos rápidamente las formas cristalinas más conocidas en productos medicamentosos, en productos alimenticios. Por ejemplo, el cúbico es más fácil de construir un cubito como cloruro de sodio, cloruro de potasio, tetragonal como la urea, también una molécula bastante sencilla, hexagonal como el iodoformo, ¿verdad? ¿Qué es el iodoformo? ¿Ah? Tenemos el yodo y 3. ¿Ah? ¿Cuántas valencias tiene el yodo para combinarse para formar iodoformo? El rómbico, el yodo solo, el yodo cristalino. Monoclínico, la sacarosa, y triclínico, el ácido bórico y también la transvitamina A. ¿Verdad? Bien, entonces otra cosa importante, esas unidades imaginarias estructurales que forman las esquinas o los vértices de esos cristales pueden ser igualmente átomos, pueden ser moléculas o pueden ser simplemente iones. Iones como el estado del cloruro de sodio, átomos como el cloruro de hidrógeno, diamante y grafito, esos son los átomos. Aquí hay ejemplos de iónicos, moleculares y atómicos. Un ejemplo por lo menos de cada uno. Y aquí están confinados, configurados, aunque hay unas ligeras variantes entre el eje de formación de esos cristales,
Aquí hay 14 redes, de las cuales solamente hemos mencionado 6. Hemos hecho enfatizado en 6 de ellas. Aquí vamos a ver ahorita los cristales de sodio. Creo que por aquí están. Aquí tenemos, aquí está el cloruro de sodio. Ven que son los ejes, las unidades estructurales, las que hacen la forma de los cristales. ¿Cuál es la característica de los cristales? Su forma repetitiva, una estructura geométrica que se repite. Aquí entonces todo se ve cubitos sobre cubitos sobre cubitos y todos van a dar lugar a un cubo. Bien, para determinar los cristales se usa difracción de rayos X. Se escoge un rayo X en particular que tenga la misma longitud que las uniones entre átomos o moléculas y por ahí se hace pasar y se obtiene una película o una radiografía y con eso ya hay un patrón de referencia para identificar cuáles son los iones o los átomos que integran esta molécula. Aquí tenemos por lo cual un tubo con el cual elegimos exactamente un rayo X que pueda pasar a través de este material. Este simplemente es un aparato, un colimador, un huequito para reducir el haz de luz que pasa desde aquí e incide sobre este pedacito. Este no es un ladrillo, este debe ser un pedacitito de cloruro de sodio. Y aquí tenemos la placa. Este es el patrón que obtenemos de las características de los átomos que forman el cloruro de sodio. Recuerden que las unidades estructurales del cloruro de sodio son iones. Entonces, esto es teoría, esto es la ley de Bragg sobre el rayo incidente, las de rayos emitidos, esas son las características. Eso no nos interesa por ahora. Nos interesan entonces 6 unidades estructurales básicas con su ejemplo. Una vez que se obtiene la radiografía, entonces se empieza a comparar contra un patrón específico. Por ejemplo, el patrón para el oxígeno, ¿verdad? Para aquí 2 átomos de oxígeno, un carbono. Aquí vamos elucidando nitrógeno, azufre. Ese es como la huella digital. Eso nos ayuda entonces a elucidar, a discernir estructuras. Aquí tenemos otras características muy importantes de los cristales, y es que cuando asientan, un caso muy especial de los ácidos carboxílicos, si los ácidos carboxílicos forman puentes de hidrógeno de esta manera, asientan mucho más linealmente uno sobre el otro, se acomodan. Siempre la gente busca como cuando se acomoda madera, se acomoda muy bien una sobre otra. Pero cuando estos enlaces se forman de esta manera alterna, entonces sí que hay una estructura más frágil. Esta es mucho más estable que esta. Estamos hablando de cristales, de formas geométricas. La característica de los cristales es unidad cristalina repetitiva. Sigue siendo una sobre otra. Bien, entonces ya también hemos hablado de los puntos de fusión y los calores de fusión. Nos hemos venido mencionando, ¿verdad? Como que los puntos de fusión son las temperaturas a las cuales el líquido pasa de sólido a líquido y también líquido a sólido, depende de dónde se sitúe el observador. Si está parado sobre el sólido, verá la licuación, y si está parado o hundido en el líquido, verá que la refrigeradora lo congela. Aquí el punto de vista nada más es que la cantidad de energía tiene el mismo valor. Lo único que va a hacer le podemos poner signo negativo. Hay que sacarle una cierta cantidad de calor definido como un estándar. Aquí dice, para el agua se necesitan 1346 calorías por mol. Hay que extraérselas para licuarlo, pero para congelarlo. Y hay que suministrárselas para licuarlo, congelarlo. En la cantidad es igual, solo el sentido, 80 calorías por gramo o 80 por 18.02, 1346 calorías por mol. Hasta aquí alguna cosa que no ha quedado clara. Ahora, hay que definir entonces a qué temperatura se hace eso. Por supuesto que la presión externa estándar, una atmósfera y 25 grados de temperatura. Observe que siempre hemos dicho, una cosa es lo que rodea el ambiente. Nosotros todo lo hacemos a 25 grados, pero el sistema en sí es lo que estamos viendo que se mantiene cambiando o a otra temperatura. En este caso, el agua está a 0 y nosotros la estamos estudiando a 25, ¿no? Para determinar las condiciones y se reproduzca en cualquier lugar del mundo. El cambio de temperatura con cambio de presión es conocido mediante la ley, esta ecuación. Fíjense que Clausius-Clapeyron modifica
ligeramente sus ecuaciones. Esta es importante porque dice que a medida que uno presiona el agua puede conseguir que se licúe. Eso los patinadores lo saben y por eso cuando patinan empujan mucho su cuerpo contra el hielo. A medida que se produce entonces una línea de agua por debajo del patín, actúa como lubricante. Como el agua es una sustancia que presenta una característica muy diferente de los otros líquidos y es que en el estado sólido tenga mayor volumen, esto lo vamos a poder apreciar aquí. Aquí el problema dice que calcule entonces el cambio de presión, el cambio de temperatura que ocurre cuando le ponemos otra atmósfera de presión al agua. ¿Ve? Delta HF es el calor de fusión molar que ya hemos conocido. Lo vamos a aplicar para un ejemplo, un cálculo para el agua, que se puede utilizar para el cálculo de otros líquidos. Delta T es el cambio en el punto de fusión causado por un cambio de presión. ¿Cuánto vamos nosotros a tratar de cambiar? 1 más 1, pero 1 nada más por el efecto que queremos nosotros medir. Bien, esto recuerden que es con base en que el agua se dice que tiene un comportamiento anormal, en el sentido de que su volumen en el estado sólido es mayor que en el estado líquido. De modo que delta T sobre delta P va a obtener un valor negativo cuando utilicemos la ecuación modificada de Clausius-Clapeyron. Veamos aquí. El problema dice, ¿cuál es el efecto de aumentar la presión en una atmósfera? Ya el líquido tiene una atmósfera y eso lo damos por hecho. Sobre el punto de congelación del agua. ¿Qué punto de congelación? Así es 0 grados centígrados. Bien, aquí están todos los valores que necesitamos entonces para la ecuación. Para ser consistente, si queremos julios, pues transformamos una caloría a julios. Un julio es 10 a la 7 ergios. Si este lo requiere por ser una cantidad muy pequeña. Ustedes pueden escoger las unidades que quieran y simplemente traemos la ecuación. Ya analizados los valores que vamos a obtener para nuestra ecuación, sustituimos. Dice que delta T sobre delta P es igual a la temperatura por el volumen en el estado líquido menos el volumen en el estado sólido por el calor de fusión molar. ¿Sí? Para el agua, entonces vamos a utilizar todo lo que conocemos. Delta P es una atmósfera, pero una atmósfera la tramos. Si queremos que esto nos salga en grados, tenemos que ser consistentes. Temperatura es lo que vamos a obtener por una atmósfera de presión. O si sabemos que es por atmósfera, pero es importante ponerlo porque es una sola atmósfera. Volumen en el estado líquido, ya sabemos cuál es el volumen en el estado líquido, lo damos aquí. El volumen en estado sólido también lo damos para un mol y el calor de fusión. Así, hechas las sustituciones, entonces nos da que el cambio de temperaturas nada más es de 75 milésimas de grado por atmósfera. Ese es el cambio. O sea, ¿qué sucede cuando aplicamos presión? Que el agua se congela a una menor temperatura, aplicando presión. Primero el agua estaba a una atmósfera normal y congelaba a 0 grados. Ahora lo que hemos encontrado es que si aplicamos una atmósfera más, esa agua congela a unos 75 milésimas de grado. Vamos a ponerle a una centésima de grados por debajo de 0. Sería menos una centésima de grado por ahí. ¿Me explico? Y estoy redondeando un poco ese punto 0075 a punto 01. ¿Sí? Bien, si no, vamos a la ecuación nuevamente. Esta es la ecuación que dice que cambio de temperatura por cambio de presión. El cambio de presión ha sido una atmósfera. La temperatura, ¿cuál es la temperatura? La temperatura son 100 o 263.16 para ser perfectos en la temperatura absoluta. Y el volumen en estado líquido se lo damos aquí. 1663 es la diferencia, 1633 entre el volumen en el estado líquido y el volumen en el estado sólido de un mol de agua. Bien, aquí entonces hemos estudiado los puntos de fusión y las fuerzas moleculares. Ya hemos visto un poco con respecto a eso. Ven los puntos de fusión y depende de la estructura cristalina cómo estén acomodados. Para los alcanos y para los ácidos carboxílicos, casi que el punto de fusión aumenta una cantidad casi exacta con cada grupo metileno, un CH2 en los alcanos, en los grupos carboxílicos.
Ven que hay aquí cierto paralelismo, aunque este va por encima. Es una comparación entre el punto de fusión de los alcanos y los ácidos carboxílicos en función de cada grupo metileno. Cada punto implica un cambio del punto de fusión con respecto a un CH2. ¿Sí? CH2, aquí un CH2, un CH2, un CH2 más grande, el alcano. Hidrocarburos de cadenas lineales. Y con los ácidos carboxílicos de cadenas lineales también. Para comparación, para efecto de comparación. Bien, deduciendo y analizando todo lo que hemos visto con respecto a los cristales, a las formas cristalinas, vamos a hablar ahora del polimorfismo. La existencia de una o más formas cristalinas de una sustancia se conoce como polimorfismo. Hay sustancias que solamente tienen dos formas cristalinas, otras tres formas cristalinas. El azufre tiene características de asumir muchas formas cristalinas y eso se ha utilizado para mejorar la solubilidad porque es insoluble, pero lo podemos convertir en una sustancia ligeramente soluble o por lo menos decir que pobremente soluble, como ponerlo en ácido acético. Tiene muchas características beneficiosas, actúa mucho sobre los ácaros, ¿no? Sirve para destruir sustancias del tipo de las garrapatas, esas que afectan mucho a la piel de los animales. Entonces siempre tenemos por allí en alguna forma el azufre. El carbón también tiene dos formas muy interesantes, que es la del grafito y del diamante. Son polimorfos. Tomen en cuenta cuáles son las características físicas que más nos importan de los polimorfos. Tienen diferentes puntos de fusión, tienen diferentes difracción de rayos X y tienen diferentes solubilidades. Y la solubilidad es la característica muy más relevante que tienen los polimorfos. Vamos a escoger aquel que tiene la mayor solubilidad desde el punto de vista de la biofarmacia. Eso es para la absorción. Casi todos los compuestos orgánicos, observen aquí, los compuestos orgánicos casi todos también tienen temperaturas de fusión bajas y es un rango de temperatura más que un punto específico. Siempre se habla de temperatura de fusión, pero para las sustancias orgánicas, tipos de ácidos grasos, de alcoholes grasos, esos de cadenas que conocemos, ellos tienen punto de fusión bastante bajo y es más o menos un rango, podemos decir 71 a 72, no es tan fino, así como tampoco los compuestos se funden exactamente a 200 grados, pues es 199.9 o 199.5, pero para los fines prácticos es bueno definir por una escala de grados en grados. Bien, entonces, esas diferentes características, las diferentes uniones entre grupos carboxílicos, las moléculas adyacentes, era lo que hemos visto con respecto a cómo se acomodan las moléculas en el espacio. Otra molécula muy interesante para nosotros es el aceite de teobroma o la manteca de cacao, conocida como triestarina, es la forma cristalina que nos interesa, pero tiene las características que con temperatura solamente cambia de estados y nosotros queremos una forma estable y que tenga un punto de fusión muy cerca de 37 grados, la temperatura de fusión del cuerpo humano, porque si lo vamos a introducir en el cuerpo humano y no funde, o si no nos permite, porque sea todavía una sustancia no lo suficientemente sólida para introducir en una cavidad o corporal, entonces no sucede. Si ustedes toman chocolate del supermercado, está sólido. Si se lo ponen en el bolsillo, no se lo podrán comer porque será una solución. Entonces, tiene las características que bien preservado permite su uso, la introducción en una cavidad corporal. Se conoce como manteca de cacao. Ahí hay muchas cosas, pero lo que nos interesa es la forma estable. ¿Cómo se conserva la forma estable? Que esté más o menos en un rango de 34 a 36, pues fundiendo muy suavemente, es decir, no acelerando, no incorporando mucho calor para no destruir la forma estable. Y eso es lo que se explica aquí, cómo se debe preparar exactamente. Recordar que el aceite de teobroma tiene sus características a que hay muchos compuestos derivados entonces. Estos son los isómeros teofilina, cafeína y teobromina.
y algunos que se han utilizado para el asma con ligeras modificaciones. Recuerden, siempre estamos mencionando aplicaciones. Bien, dice así que si el aceite de teobroma o aceite de cacao se calienta hasta licuarlo completamente a 35, el núcleo cristal estable se destruye y entonces no vuelve a la temperatura, mira, sobreenfría a -15. Entonces, el método apropiado es fundir la manteca de cacao a la temperatura más baja, fíjense, de 35, solo 2 grados, lo suficiente para suavizar la masa y moldear, dejando intacto el núcleo cristalino, que es el que mantiene ese punto de fusión más o menos a 34 a 35 grados. ¿Ves? 35, ¿ves? 34 a 35, 34.5. Ven clarito cómo lo van a preparar. Lo más importante que hemos mencionado los polimorfos es sus diferentes solubilidades, que vamos a utilizar la más soluble por su disolución y absorción y para efecto terapéutico. El acetato de cortisona, los corticoides, tienen muchas formas cristalinas y hay que analizarlo antes de comprar una materia prima. Esta es una parte relevante también, que se demuestre que la forma cristalina que vamos a comprar es la que más solubilidad tiene y que no se nos vaya a precipitar o que cambie por molienda o por hidratación. Porque si no se forman pastas de los cristales en una suspensión, porque lo importante es que se utilice la forma del cristal más estable. Porque calentamiento, factores que pueden modificar los polimorfos es calentamiento, molido en húmedo y preparar en agua, ¿verdad? Hacer que se hidraten, hace que se modifiquen. Esta era lo que ya habíamos visto de la posición de los enlaces de hidrógeno. Ahora, perdón, solamente no existen sólidos cristalinos, hay algunos sólidos que son amorfos, pero que también tienen un comportamiento variable, que bajo ciertas condiciones no presentan formas cristalinas y bajo otras condiciones vemos que asumen formas cristalinas. Los sólidos amorfos se consideran líquidos sobreenfriados, como el vidrio, un líquido sobreenfriado a nuestro ambiente, a nuestra temperatura. Vidrio, asfalto y muchos plásticos son sólidos amorfos. Difieren de los cristalinos en que tienden a fluir cuando se presionan suficientemente durante un tiempo y que no tienen un punto de fusión definido, exactamente Sharp puntual. Y son sustancias isotrópicas que tienen propiedades físicas iguales en todas direcciones, isotrópicos. Los demás se dice que son anisotrópicos, que tienen diferentes características físicas, conductancia eléctrica, índice de refracción, disolución o solubilidad, velocidad de disolución, y que es muy difícil determinar por simple observación si está en su estado cristalino o en su forma amorfa. Las ceras de abejas son estas sustancias, una de ellas, y la parafina parecen amorfas. Cuando se calientan y se enfrían, resulta que presentan ambas formas. El petrolato contiene ambas formas, cristalina y amorfa, y la cera de abeja. La forma cristalina de la noviobiosina, esto, por ejemplo, un antibiótico, pobremente absorbida, mientras que la forma amorfa se absorbe rápidamente. Va a ser entonces la forma de elección para comprar materia prima para elaborar. Otra forma muy importante que vamos a mencionar es una forma intermedia entre los sólidos y los cristales. Esta forma se conoce como el estado cristalino líquido o mesofase también. Mesofase porque es meso, intermedio entre líquidos y sólidos. Bien, ya hemos mencionado la habilidad que tienen los líquidos de moverse mucho mejor que los sólidos y los gases a su vez libremente. Las clases principales de cristales líquidos van a ser fundamentalmente tres. La esméctica, ese término deriva de que se comportan como grasa o como jabón, por lo tanto son como lubricantes. Las moléculas de la forma esméctica se mueven en dos direcciones. Recuerden que ellas pueden pasar del estado sólido al estado líquido. Estos rotan alrededor de un eje de coordenadas. Perdón, la nemática, por el otro lado, nemático quiere decir nema, como lombrices, como hilo. Aquí las moléculas rotan en un solo eje, pero pueden moverse en dos
en tres dimensiones, perdón, en tres dimensiones. El esméctico en dos y la nemática en tres. Un solo eje, pero va aumentando entonces su libertad de movimiento. Y un tercer tipo de cristal líquido son los colestéricos. Eso deriva del nombre colesterol porque se han visto algunas características de este comportamiento a al colesterol, a las piedras que se encuentran en el hígado, en la vesícula biliar. Entonces de ahí deriva su nombre colestérico. Pero hacemos énfasis en que la forma esméctica es la de mayor significado farmacéutico porque tiene ciertas características como agente emulgente, como agente emulsificante, o sea que sirve para incorporar otras sustancias que menos solubilidad en un sistema, que tengan menos solubilidad. Es la fase que generalmente se forman mezclas ternarias o más complejas. ¿Qué sucede? Que de pronto queremos incorporar una sustancia oleosa o hidrocarbonada con un medio acuoso y esto nos permite hacerlo. Entonces, esta forma esméctica es la de mayor importancia farmacéutica por estas características. ¿Ves? Es un agente que nosotros vamos a denominar más adelante como agente tensioactivo, agente que sirve como emulgente o emulsificante. Un agente tensioactivo es y entonces tenemos agua y un aditivo no polar, una sustancia con características más hidrocarbonadas. Ven que actúa como un emulgente, un emulsificante. ¿Alguna pregunta sobre estos aspectos? Nemática, colestérica y tenemos la esméctica. Y la esméctica es la de mayor importancia farmacéutica. Aquí tenemos algunas formas, unas idealizaciones del comportamiento de esas sustancias. Es importante mencionar también que ellas cambian de color, por lo que algunas veces se han utilizado para medir temperatura. Son birrefringentes, o sea, que cuando pasan a través de un material diferente como agua, entonces se dividen en dos rayos con diferentes velocidades y diferente índice de refracción. Importante, entonces cambian de color, son birrefringentes, casi siempre son cadenas orgánicas elongadas y se utilizan mucho en pantallas como las que tenemos presentes en las computadoras, en las calculadoras, en los televisores. En todas estas pantallas han pasado, ¿verdad? La etapa de nosotros con los televisores que si nos caían nos mataban, ahora a aparatos muy livianos, muy transportables que utilizan todas en sus pantallas. Es el que más aceptación ha tenido, el cristal líquido en las pantallas. Entonces, cambian de color con la temperatura y eso sirve para que también se haya podido utilizar ese mecanismo para la televisión a colores o para los colores. ¿Qué líquidos de importancia? Los neumáticos, porque son sensibles a los campos eléctricos y ese es el que ayuda. Entonces hemos visto que la esméctica es la de mayor importancia farmacéutica y que la neumática ha venido a ocupar un lugar muy importante en las pantallas de los artefactos electrónicos modernos. ¿Ves? Sencillito todo el tratamiento de los cristales líquidos. Aquí, ¿qué más podemos decir? Pues que la forma colestérica se sigue estudiando y que en la naturaleza, en el organismo, en las formas vivas, se ha encontrado también una gran distribución de este estado intermedio entre sólidos y líquidos. En la naturaleza lo tenemos en el tejido lipoidal, ese de los nervios, en el tejido cerebral y los vasos sanguíneos. Esa es la distribución que hemos encontrado dentro del organismo humano. Nervios, tejido cerebral y vasos sanguíneos. Tejido lipoidal de los nervios, tejido cerebral. Y que entonces ellos también forman parte de algunas estructuras en las membranas celulares y que sí que vale la pena seguirlos estudiando como modelos útiles en los cambios de estructura que ocurren con el tiempo, en el envejecimiento, por ejemplo, que es lo que ocurre con los cristales líquidos. ¿Sí? Modelos útiles en el estudio estructural y funcional de estos tejidos. En los tejidos formados por células. Y el estudio de la aterosclerosis, que es la acumulación entonces de grasas en las venas y las arterias, o endureciéndolas y haciéndolas muy frágiles, muy fáciles de fracturarse, no resisten ya tanto la presión del corazón.
Los componentes de la bilis entonces están también allí dentro de las características de los colestéricos y también pueden formar mesofases esméticas. Recuerden que mesofase significa estado intermedio. Así entonces es lo que podemos decir de los cristales líquidos. Aquí pueden leer algo más. Y ahora vamos a referirnos al equilibrio de fases y la regla de fases. Esta es una introducción simplemente al equilibrio de fases. Recuerden que todo en la naturaleza tiende al equilibrio. Ya lo aprendimos de termodinámica. Que las sustancias pueden tener energía y ellas la van a perder o la van a ceder a otro cuerpo hasta que ambos se encuentren en equilibrio. Eso es la ley cero de la termodinámica, que dice que si A con C están en equilibrio y A con B o B con A están, o B con C están en equilibrio, entonces los tres están en equilibrio termodinámico. ¿Sí? Eso aplica porque todo el mundo decíamos que tiende hacia un equilibrio térmico, que al final el mundo debería estar a una sola temperatura. Es una maldición, una mala predicción, pero la entropía va aumentando en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es entropía y qué es tiempo? Una cosa muy importante. Por ahí les envió un video que creo que se interesa mucho en cuanto a ese concepto de entropía y tiempo, con temperatura, por supuesto. Bien, lo que tenemos que decir es que Gibbs otra vez aparece, recuerden, energía libre apareció, Gibbs formuló la regla de fases. Esta reglita es un método útil para relacionar el efecto del menor número de variables independientes. ¿Cuáles son esas variables independientes? Temperatura, presión y concentración sobre las fases existentes. ¿Cuáles son las fases? La sólida, líquida y gaseosa que hemos visto como estado de la materia. En un sistema de equilibrio, en equilibrio, con un número dado de componentes. Para simplificar estas cosas, vamos a la reglita que la trasladó a una ecuacióncita. Él dice que el número de los F, los grados de libertad, recuerdan el concepto de grados de libertad es que, por ejemplo, usted tiene tres números que deben sumar 10, pero como siempre uno puede despejar una variable muy sencillamente. Entonces, si yo le digo para sumar 10, le doy 3 y 4, ¿eh? Y le digo, encuéntreme un número, usted no tiene libertad porque 3 y 4 es 7, solo puede ser 3 el otro número. Si le digo 6 y 2, solo puede ser 2. Eso es un grado de libertad, solo puede decirme un número. Bien, la regla de fases acude a este mismo principio. Dice que los grados de libertad son igual al número de componentes que está representado por C. Componentes son las moléculas presentes. Por ahora lo vamos a simplificar a decir que C o componente se refiere al número de moléculas, P se refiere al número de fases presentes y 2 en temperatura y presión. Bien, entonces ya aquí está definido, esas moléculas no deben estarse transformando, no deben estar reaccionando, ya deben estar estables. Y 2 se refiere a las variables temperatura y presión, TP. ¿Ven? Entonces vamos a ver qué es lo que quiere decir F. Bueno, es el número de variables que no podemos cambiar sin que el sistema revierta o se descomponga o cambie. Si para tener agua en el estado sólido, ¿verdad?, tenemos que definirla a 0 grados centígrados y una atmósfera. Bien, ven. Entonces, si nosotros modificamos, sacamos esa agua a otra temperatura, ya no tendremos esa fase sólida. Bien, lo estoy ejemplificando de la manera más sencillita lo que quiso. Es decir, el concepto va mucho más allá y aplica muchas otras cosas, porque se pueden ir simplificando cosas. Por ejemplo, si usted tiene agua y etanol, si sabe una solución que contenga agua y etanol, si sabe cuánto etanol hay, el 80%, le está diciendo que el otro no es necesario que se lo dé porque ya el 20% es agua. O si tiene agua y etanol 30%, sabe que hay 30% de agua y el otro 70%, no hay que decírselo, es el otro constituyente o etanol. Ese es el principio. Entonces yo lo estaba ilustrando con hielo, agua congelada a 0 grados. Cuando yo digo que el agua está congelada de más de 0 grados es una atmósfera. Si no doy otro detalle, debo asumir que son condiciones estándares. Agua como hielo a 0 grados y una atmósfera. Bien, si yo quito la temperatura y lo pongo a 50 grados, ya no tendré
ese estado, esa fase, ya no tendré estado sólido. ¿Ve? Entonces no tengo esa libertad. Para el agua no puedo variar ni temperatura ni presión porque me salgo del lugar. Es igual que agua en ebullición. Si cambio la presión, cambio las condiciones. Entonces temperatura y presión son importantes. Lo único es que cuando yo les digo agua en ebullición, ustedes ya se saben las dos condiciones. Las dos condiciones para agua en ebullición son 100 grados y una atmósfera de presión. Ven, a eso se refiere a los grados de libertad, si podemos tener la libertad de cambiar algo o no, porque si cambiamos una de las condiciones para tener un sistema dado, el sistema dado puede ser agua congelada, puede ser agua líquida, ¿sí? Puede ser agua en estado de vapor. Eso para simplificarlo. Ahora recuerden que las fases son importantes, porque usted puede tener un vaso y le pone a flotar un cubito de hielo, ¿no? Y lo tapa. Bueno, ese vaso tiene dos fases, tiene fase líquida y fase sólida. Dice que yo debo considerar las fases del sistema. Y los ejemplos más sencillitos son los mismos que tendrían ustedes en un ejercicio. Dice que aquí, ¿qué pasa si tenemos la regla de fases de, por aquí tenemos, ¿qué pasa si tenemos agua y su vapor en un sistema de dos fases, ¿verdad? Agua en estado líquido y su vapor. Y aplicamos la reglita de fases. Entonces, aquí, como el agua se va a mezclar con el vapor, tenemos que asumir que no hay dos fases, porque están mezcladas para aplicar la reglita. Otra sería hielo con agua y vapor. Si la tenemos encerradas, el hielo no se va a mezclar, pero agua y vapor sí se van a mezclar indiscriminadamente. Eso es lo que quiere decir entonces la reglita de fases. La regla de fases, aquí dice, si tenemos un solo componente, agua, tenemos una sola fase, 1, y tenemos 2, que es una constante, los grados de libertad que se están representando por F serían 2. Estudien los ejemplos muy sencillitos que están allí, ¿sí? Para el equilibrio, ¿eh? Para los ejemplos que se dan aquí. El tercer ejemplo que dice aquí, si enfriamos agua líquida y su vapor hasta que se separe una tercera fase. Y aquí aplicamos. Recuerden que la primera es C, una sola
conmigo. Sí, hola, 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 hola. ¿Alguna pregunta? Hola, hola, hola. Estamos admitiéndolos. Vamos, vamos, vamos. Hola, hola. Melanie, ¿me escucha? Hola. Sí, Sí, profe. gracias. Es que hubo una interrupción allí de unos 5 minutos mientras la aplicación tiene una actualización y me sacó para volverme a meter por otra invitación. Sí, estábamos preguntándole si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto de los cristales líquidos. Características de los cristales líquidos, sus ventajas, sus desventajas, sus usos, aplicaciones farmacéuticas. ¿Sí? Vamos a ver si me pueden ver la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Hola, hola, hola. Sí, profe, sí se ve. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Hola, 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 hola. Porque si ya tienen alguna otra clase, digan, sí, le escucho. Déjame buscar el horario. Sí, bueno, mejor si no A las tiene, 11:30, profe. no Son las tiene 11:22. Todavía hay unos minutos. 8 minutos entonces para aceptar cualquier interrogante, cualquier contribución, cualquier cosa que les interese obtener. Bien, estábamos entonces en los cristales líquidos y de allí, si no hay ninguna pregunta, habíamos pasado a la reglita de fases de Willard-Gibbs, que se refiere a que tenemos un sistema. Y recuerden siempre un pedacito de universo aislado, un vaso cerrado con agua, hielo y vapor de agua al final también allí. ¿Cómo hacemos para describirlo en términos de las variables, verdad? Tenemos un componente, una entidad química que sería H2O, C sería 1. Entonces, si tenemos agua y líquido, tendremos dos fases, una bien definida que es el sólido, hielo y el líquido. Pero existe la posibilidad de que tengamos los tres y la reglita de tres va a estar variando de acuerdo a la interpretación que define. Recuerden, tiene que definir. ¿Qué quiere decir definir? Que cualquier otra persona puede, utilizando o poniendo el sistema bajo esas condiciones, reproducirlo. En el caso de que tenemos enfrente, enfriamos agua líquida y su vapor hasta que se separe una tercera fase. Tenemos tres fases. Entonces, C menos P más 2 sería componente, en todos los casos es un solo componente, una entidad química, agua. Y 3 serían las tres fases, sólido, líquido y gaseoso. Más 2, que son TP, temperatura y presión. Eso nos dice que F no se puede variar en nada. Ninguno de ellos se puede quitar porque sí se puede quitar, pero entonces desaparece lo que nosotros tenemos. Tres estados del agua allí, concurrentes, al mismo tiempo. ¿Ve? Virginia y López, Noemí, aquí estamos. ¿Sí? Esa es la situación que tenemos. Entonces, con respecto a eso, decía que ahí tienen y vamos a hablar de algunos sistemas en los cuales la reglita de fases se aclara, que se pone más difícil a medida que tenemos más componentes, porque si tenemos dos componentes, simplemente restar uno de otro nos da la cantidad matemáticamente. Yo ponía, por ejemplo, agua y etanol. Agua y etanol no forman un par de fases, ellos se mezclan en cualquier proporción, de manera que agua y etanol siempre será una fase, uno que sería 2 etanol y agua, dos entidades menos 1 más 2. Eso sería para el agua. Y no tenemos que definir la concentración de los dos porque con que definamos una, y así sucede si tenemos tres. Si tuviéramos metanol, etanol y agua, tendríamos tres entidades, pero con definir dos, ya la otra queda claramente establecida, porque la sumatoria de las tres debe dar un 100%. Así que así es como vamos a trabajar nosotros en algunos ejercicios que tenemos aquí para ilustrar. Miren qué sucede aquí, por ejemplo, el agua, se dice que el agua se puede tener en estado de vapor, en estado líquido y en estado sólido
a una temperatura, coexisten las tres fases. Esa temperatura a la cual coexisten o existen simultáneamente las tres es a 0.0998 grados centígrados. Aquí, 0.0098 grados centígrados. En esta temperatura, ¿y qué sucede? Tenemos que definir también una presión. A esta presión, que son 4,58 milímetros de mercurio, nosotros decimos que las tres fases coexisten en equilibrio. Este punto O aquí representa un sistema de tres fases en equilibrio. Componente solo es uno, una entidad química, agua en equilibrio, con su vapor y con su sólido. Bien, esta es la curva. Si solamente fuera agua líquida, esta es la curva que va hasta 100 grados centígrados del estado de vapor. Aquí. Si fuera hielo, como tiene una inclinación debido a que su volumen en el estado sólido es mayor que el volumen en el estado líquido, entonces se inclina de esta manera. Es la característica de este líquido diferente a los otros. Y acá tenemos la curva del estado sólido, el hielo sólido, la curva que va de C a O. Tenemos entonces tres curvas definiendo, y en estos intermedios tendríamos líquido. Aquí todo sería líquido, aquí todo sería vapor por delante hacia la derecha. Todas las temperaturas y presiones darían vapor. Y aquí todo daría hielo. Todo por aquí de CB, todo lo que queda a la izquierda sería sólido. ¿Sí? Y cuando convergen en este punto O, tenemos las tres fases. Entonces F es igual a C menos P más 2, que quiere decir componente 1 menos tres fases. Eso sería 2 más 2 sería 0. Eso quiere decir que aquí no podemos variar ni temperatura ni presión porque nos salimos de O. ¿Sí? ¿Lo ven claritos? Eso es lo que quiere decir la reglita de fases. Si tenemos en O agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado de vapor en equilibrio, cualquier movimiento hacia la izquierda o la derecha, hacia arriba o hacia abajo, si hacia la izquierda o la derecha estaríamos hablando de temperatura, hacia arriba o hacia abajo estaríamos variando presión. No podemos variar presión porque nos salimos, no podemos variar temperatura porque nos salimos. Entonces, no tenemos libertad para hacer ningún cambio. ¿Sí? En cambio, en los otros estados sí, si queremos tener agua líquida, podemos ir de 0 a 100. ¿Sí? Podemos ir de 0 grados, aquí tenemos 0.0098. Así que el 0 estaría un poquito corrido por acá. ¿Sí? Aquí. Y tendríamos que la presión sería, ¿qué presión puede tener? Menos de 458 milímetros de mercurio. Acá tendríamos, alcanzaríamos, todo esto estaría en el estado de vapor. Eso es lo que significado que tienen acá vapor, acá líquido y acá sólido. Bien, ¿qué podemos decir? La relación entre el número de fases y los grados de libertad en un sistema de un componente se sumarizan en una tabla que tenemos aquí presente. Ustedes deben confirmar los datos y el significado. Decía que estos son los ejemplos que había propuesto para hacer comprensible más sencillamente lo que quiso decir Gibbs, y que el problema se va volviendo más complicado a medida que tenemos más entidades químicas y que las vamos a estudiar cuando no estén ya, cuando todo se ha establecido en equilibrio. No podemos permitir que tengamos carbono y monóxido de dióxido de carbono reaccionando para formar CO2. No, ya se formó lo que se iba a formar, ya todo terminó, y entonces decimos que los grados de libertad son componentes menos fases más 2. Agua líquida más vapor de agua, un solo componente. Entonces C es igual a la unidad, C es igual a 1. Fase sería agua líquida y vapor de agua. Tendríamos entonces dos fases. Y tendríamos C, además, TP, temperatura y presión, 2. Y la sumatoria algebraica nos da 1. Solamente podemos variar algo aquí, ¿sí? Podemos variar agua líquida o podemos variar vapor de agua, ¿no? ¿Sí? Tenemos que si variamos temperatura, probablemente en ninguna no desaparezca todo el sistema. O si variamos presión, no inmediatamente desaparece. Esta es la misma situación, alcohol etílico líquido más vapor. Fíjense que son los mismos componentes, las mismas fases y por tanto el mismo número de grados de libertad. Vamos a ir poquito a poquito avanzando, los ejemplos más sencillos.
agua líquida más etanol líquido. Ahora sí tenemos dos componentes y tenemos mezcla de sus vapores, pero los vapores no importa porque ya en alguna ocasión mencioné que los vapores se mezclan indiscriminadamente, así que ellos entre ellos no forman diferentes fases. Si a los dos vapores están en una sola fase, fase de vapor. Tenemos entonces dos componentes, agua y etanol como entidades químicas. Serían C igual 2. Y la fase es 2, porque agua líquida y etanol son mezcla de vapores es una y esta es la otra fase. Recuerden que se mezclan en cualquier proporción y aquí tenemos entonces 2. Y si tenemos un componente que no se mezcla, como el alcohol bencílico, que ahora no se mezcla con el agua, pero sí la mezcla de sus vapores, ellos son indiscriminados, tenemos que los grados de libertad o el grado de libertad es 1. Es bastante sencillita la aplicación de la regla de fases. Creo que por aquí, creo que los apuntes está la tablita. Entonces vamos a nosotros a estudiar sistemas, comenzando con un sistema de un solo componente. El más sencillito ya lo hemos visto, que es el diagrama del agua. El diagrama del agua se ha estudiado hasta encontrar que coexisten a 0098 grados agua, líquido y vapor en equilibrio. Ese es entonces el diagrama de fases. Ahora se dice que el agua es invariante, no puede variar entonces un sistema invariante, no puede cambiar F o los grados de libertad es 0, no tenemos libertad para cambiar nada sin salirnos de O. Eso es lo que quiere decir. Si hay alguna pregunta con respecto a esto, nos vamos hasta allá. Eso se conoce, decíamos, punto triple y que estamos entonces en un F igual 0. ¿Qué más podemos decir? Pues esa es la parte más sencillita. Aquí tenemos que aclarar por qué llegamos a punto 0098. Desde 458 milímetros a una atmósfera, el punto de congelación baja en 0, en cerca de punto 075. ¿Recuerdan el ejemplo en que si teníamos agua a 0 grados la podíamos bajar presionando con una atmósfera a menos punto 075? Eso es lo que se repite aquí, se reafirma aquí. Entonces el punto de congelación baja. Recuerden que el agua tiene oxígeno disuelto y otros gases, tiene aire que a su vez contiene oxígeno. Eso hace que la temperatura de congelación a 0 grados no esté considerando mucho eso, porque lo está incorporando en esa temperatura. El punto de congelación del agua normal entonces debería ser punto 0098, punto 0075 más punto 0023, que es lo que baja debido a la presencia de ese aire. Recuerden que el aire es una mezcla de gases y entre ellos tenemos oxígeno que no es el que está en mayor cantidad tampoco. Profe, disculpe, ya me debo retirar a la próxima clase. ¿Cómo no? Esta es la tabla. Entonces nos vemos en la próxima clase para todos. Recuérdenme siempre que vamos a continuar aquí. Bueno, mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Una pregunta. Y como no, aquí estoy. El libro no se